Algunos estudiantes me pidieron que elaborara un video en pocos minutos, no más de 20, sobre Perón. Y aquí tengo una ayuda a memoria para algunas cositas, pero en realidad el planteo que voy a hacer lo podría prácticamente improvisar porque tiene un poco que ver con la vida personal de cada uno. Hay una historia que podemos mirarla desde muy lejos y hay otra historia en la que estamos de alguna forma comprometidos. El caso de Perón, yo soy más un hombre del siglo XX que del XXI, me toca porque lo vi con vida. Así que soy parte de esa historia. Y mi familia también es parte. Y empiezo por ahí. El primer punto es justamente cuál es mi relación personal, emocional con Perón. No hay nadie que tenga la edad que yo tengo, no hay nadie que tenga más de 55 años que pueda decir que puede resultar totalmente objetivo. Incluso los que no lo vieron, sí vieron lo que pasó con sus familias. Atraviesa emocionalmente la vida de los argentinos, la figura y el personaje Perón. Así que lo primero que tengo que decir es que Perón para nosotros, para mi familia, era un abuelito querido. Y un abuelito querido y en parte admirado, aunque no quiere decir que los defectos se nos pasaran, los defectos personales se nos pasaran. Sobre todo mi padre una vez me dijo, Perón tiene defectos, porque yo ya empezaba a creer que era un superhéroe. Me dice, Perón tiene defectos personales, ¿como cuál? Ir a ególatras, me dice. Pero en general era considerado un abuelito. El día que murió Perón, el 1 de julio de 1974, en mi casa fue prácticamente un velorio familiar. En la familia se contaba como anécdota que mi abuelo paterno, que trabajaba en la aduana, en el Puerto Rosario, como empleado administrativo, jerárquico, bueno, empezó el tema del sindicalismo y Perón visitó la ciudad y lo reconoció después de un par de años, en fin, se contaban esas anécdotas que bueno, que incorporan a la familia. Imagínense que en aquel momento no había ni redes sociales ni mucho menos televisión que permitiera, lo que sí permitía el boca a boca y el traslado de esas anécdotas. Bueno, en la familia era el abuelito querido y que, bueno, podría cometer sus errores, pero era el abuelito. Eso por un lado. En segundo lugar, ¿qué recibí yo personalmente? La vida me tocó en ese periodo. Yo nací en el 61, ya en el 68 entendía, porque en mi casa justamente se hablaba mucho de política, se hablaba mucho de Perón, y entendía varias cosas. Se hablaba en mi casa y en silencio o callado para que no nos escucharan, porque era el tiempo de la llamada resistencia peronista, en el que Perón y el peronismo estaba proscripto, estaba prohibido, no se podía decir su nombre. Sí recuerdo que en los diarios de la época no se nombraba la palabra Perón, o sea, se hablaba del tirano depuesto o del tirano prófugo, pero no se nombraba la palabra Perón. Había, luego me enteré, por supuesto, en el correr del tiempo, que había un decreto, el 4161, que prohibía tan solo mencionar la palabra Perón. Había entonces una segunda cuestión que era lo que llamaríamos el espíritu de cuerpo, o sea, entender que nosotros estábamos prohibidos, y si éramos nosotros que estábamos prohibidos, había un ellos que nos prohibían. Ese espíritu de cuerpo tiene esa cuestión, por un lado aglutina y por el otro lado enfrenta, nosotros y ellos. La tercera cuestión es una idea romántica. Yo nací con una idea romántica, nací, digo, en la vida de uso de razón, con una idea romántica del peronismo, porque el peronismo era perseguido en ese momento. Vuelvo a decir que no se podía nombrar ni siquiera la palabra Perón. A veces en la cancha de fútbol, los sábados a la tarde, cuando íbamos a ver a Central Córdoba, al estadio Gabino Sosa, ahí alguien se largaba a cantar la marcha peronista, ya cuando empezaban los tiempos del 69-70. Perón hacía 15 años que estaba fuera del país, después del golpe de Estado del 55. Así que, y todos los amigos, conocidos de mi padre o de mi abuelo,
estaban vinculados a la política de manera oculta, clandestina, porque no se podía, porque continuaban las dictaduras militares o las democracias proscriptivas de ese periodo, más allá de la buena voluntad de las personas que integraron esos gobiernos y demás. El peronismo estaba proscripto, perseguido, y eso generó en los jóvenes, que yo era un niño, capaz que un poco precoz en esas cosas, porque en casa se hablaba mucho, pero generó la idea de que había alguien que era perseguido por haber hecho bien las cosas. Y además, los que participaban de esa resistencia no ganaban nada, o sea, no había una actividad lucrativa en ese momento. Nadie ganaba nada, al contrario, se ganaba problemas. Podía ir preso, podía pasarla mal. Y eso, insisto, generó, este es el siguiente elemento que tengo en cuenta, una idea romántica acerca de Perón y del peronismo. Después está, y acá sí me ayudo con el papel de ayuda a memoria, el origen de Perón, o sea, yendo ya directamente a Perón mismo. Al Perón mismo hay que ver la persona de Perón. Imaginemos que es una persona que se hace público como líder político cuando tiene 50 años. No es que toda la juventud hizo lo que antes decían el cursus honorum, la carrera, y fue concejal, no fue nada. O sea, Perón aparece en la vida política argentina cuando tiene 50 años, como consecuencia del golpe de Estado de 1943. ¿Y quién era Perón? O sea, lo que yo hoy pensaría de un líder, y lo he aprendido con el correr de los años, lo cual se lo digo a mis estudiantes y a los jóvenes, tengan en cuenta la persona, ¿quién es? ¿Quién es esa persona? Es muy difícil contestar esa pregunta, pero por lo menos tener algunos datos acerca de la persona. Y respecto de la parte absolutamente privada, llamémosle, o poco conocida de Perón, hay 2 o 3 datos que son muy importantes. En primer lugar, que siempre fue una persona sola. Él nace en la provincia de Buenos Aires, en Lobos, tiene una relación, digamos, aparentemente lo que en aquel momento era dudoso en cuanto a sus padres. Estamos hablando se dice que nació en 1895, hay alguna duda respecto de su origen, pero también hay dudas respecto de que los padres estuvieran formalmente casados, que para aquel momento era todo un problema. No lo fue digamos, en el nivel de lo que le pasa a María Eva Duarte, a Evita, pero sí hay algunas dudas respecto de su origen, de la integración de su familia, llamémosle nuclear, de su padre y de su madre, de la relación con los campos en la Patagonia, de la familia Perón. Y todo eso, bueno, y de muy pequeño, está ya en Buenos Aires, en un colegio importante de esa época, con su abuela, que lo recibe, y siendo muy jovencito ingresa en el ejército. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ingresa en el ejército de muy jovencito, y el ejército se transforma en mucho más que, no es solamente una cuestión laboral, una salida laboral, ¿no? Se mimetiza con el ejército. Ustedes saben que el famoso discurso del 17 de octubre dice: tengo 3 honras, la de ser un soldado, dice en primer lugar, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. No se olvida nunca que es un hombre del ejército. Tampoco se olvida cuando vuelve y ya casi a los 80 años se pone el uniforme, como él decía, con las palmas de general. Y así fallece. De manera que esta cuestión del vínculo con el ejército de tan joven, de la soledad de Perón, se va a activar luego con 2 matrimonios frustrados por muerte, es decir, por varios años estuvo casado. La primera esposa, Aurelia Tizón, la segunda esposa, María Eva Duarte, que ambas fallecen aparentemente por la misma causa, y también
en una situación de soledad, que podemos agregar incluso el tema de la imposibilidad de tener hijos. Todo esto crea una estructura de personalidad que hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta. Después viene, sí, el Perón político, donde aparece, dijimos, aparece a los 50 años como integrante de una logia militar llamada GO, Grupo de Oficiales Unidos, de orientación nacionalista y católica, como parte de un golpe de Estado que toma el poder. Sí, había una serie de justificaciones para la época del fraude. Si la Argentina es parte del surgimiento del peronismo, no había procesado en ese momento, y es bueno preguntarse si lo procesó después, la democracia de masas, desde Irigoyen, los conservadores, cómo se integraba ese juego. La Argentina fue de golpe en golpe, ¿no? Llega el golpe del 30, el primero, del general Uriburu contra Hipólito Yrigoyen, presidente constitucional. Después entra en una nebulosa de 10 años largos, donde hay elecciones, pero siguen siendo elecciones dudosas y con proscripción del irigoyenismo y con limitación del funcionamiento y con problemas económicos y sociales graves, pero también una época generadora, ¿no? Ha sido calificada como década infame tantas veces, la conocemos, pero en realidad se generan movimientos migratorios, desplazamientos en busca del trabajo en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en las principales ciudades del país, la intervención del Estado. O sea, se van generando una serie de antecedentes que luego Perón va a tomar. Perón es un hombre del ejército que aparentemente acompañó en cargos de oficial, pero de menor graduación, ese golpe del 30, que él alguna vez escuché un reportaje decir, él mismo reconocía como pecados de juventud. Porque nosotros uno de los problemas que tenemos en la historia es encasillar a la gente, es decir, este está de este lado, este está del otro lado, este es tal cosa, el otro tal otra. Y cuando uno se mete más en la complejidad de las vidas personales y de las decisiones de los hombres, ve que hay algunas veces que se nos salen de las casillas, ¿no? Los casilleros no están fijos. Perón llega así entonces, en el 43, con la dictadura militar, el gobierno militar de esa época, a hacerse conocido. Por supuesto que está su estrategia y su convicción, ¿no? Porque tiene que haber detrás una convicción para haber pedido algo que en ese momento aparentemente nadie quería, que era un simple departamento de trabajo, y desde el departamento de trabajo lo convierte en secretaría y de trabajo, y allí empieza su rol su relación con los sindicatos, y eso se hace un fenómeno incontenible. Por supuesto que él sabía muchas de las cosas que su estrategia política fue adoptando, porque las había visto en Europa, porque había sido agregado militar en la Italia de Mussolini, porque había visto el fenómeno fascista en su auge. Y si nos ponemos en el contexto de la época, una época profundamente militarista, estaban los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial en un momento y luego 43 en plena Segunda Guerra Mundial, y las simpatías cruzadas en el ejército y en la élite argentina entre germanófilos y aliadófilos. O sea, todo eso estaba muy latente, la sociedad estaba militarizada, el tema del comunismo desde 20 años atrás estaba, no hacía falta llegar a la posterior Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética para observar que el fenómeno del nacionalismo, por un lado, y el enfrentamiento con el comunismo en sus diversas variantes, los grupos anarquistas, tenía existencia real la violencia política y la militarización de alguna forma de la sociedad, el servicio militar obligatorio ya desde el principio del siglo. Todo eso ayuda a la conformación, va ayudando a la conformación de una estructura política que tenga las características del líder, de sus ideas, pero también de la realidad de ese momento, realidad de disconformidad y de descontento con lo que pasaba, que es fácil ponerle nombre. O sea, Perón con su categoría intelectual identifica la partidocracia, le pone ese nombre, liberal, como la responsable de que las cosas
no marcharán bien desde el punto de vista económico y social, del atraso en la incorporación, insisto, de las masas, de las multitudes, a la vida política, a la integración social. Son hechos innegables, porque si no, no vamos a entender por qué surge el peronismo. No es obra simplemente de un gran demagogo, vendedor de humo. Hay elementos objetivos que ayudan a la conformación de este fenómeno. Un elemento que quiero agregar, que pocas veces se dice, es que Perón era un intelectual, sí, era un soldado, pero como le hace decir José Pablo Feynman en aquella película sobre Evita, le hace decir a Evita, vos sos un milico raro, Perón, le dice algo así, ¿no? Era un milico raro, un milico militar, intelectual. Había escrito libros, bueno, después siguió, por supuesto, marcando la diferencia, ¿no? Comunidad organizada es el que más recomendaría porque allí, digamos, encuentra las ideas para conformar lo que él llamaba una doctrina. Ideas que pasan justamente por la cercanía, esa primera cercanía, que de alguna forma se va a mantener todo el tiempo con la doctrina católica, con el cristianismo, que estaba expresada en comunidad organizada. Los vendepatrias, la fuerza del derecho de las bestias, la hora de los pueblos, tantas obras que Perón ha escrito. Hay alguna que no he consultado, pero sé que escribió sobre las lenguas de los pueblos originarios del sur, antes de ser una persona conocida. Perón entonces tenía una beta intelectual como profesor de historia militar en la Escuela Superior de Guerra, pero también como escritor. No era una persona cualquiera, ni siquiera un militar cualquiera. Dijimos entonces todas estas cualidades, condiciones que tienen que ver con Perón. Y luego está el comienzo de su obra, la cercanía con los trabajadores, el entender que la organización sindical tiene un parecido con la organización militar, cierta idea del verticalismo. Vuelvo a decir que él había visto que lo de Italia, ¿no? La idea de que la representación social es como él le llamaba continuidad del orden natural, mientras que los partidos políticos de la democracia liberal, uso las palabras que se usaban en aquel momento, hoy podríamos discutir muchas cosas, pero en ese momento la democracia liberal estaba en crisis, justamente por eso estaba en auge las otras propuestas. Y habla entonces de la partidocracia, habla de la representación artificial de la sociedad, mientras que la representación del trabajador es una representación más natural, toda su reivindicación del trabajo, del hombre que trabaja, y todos sus amores y sus odios, ¿no? O sea, su cercanía con las ideas de la doctrina social cristiana, con Maritain, Jacques Maritain, al que leía, y su lejanía, bueno, con la izquierda, con el marxismo, con el comunismo, y también con el liberalismo. Un poco eso es comunidad organizada, plantear filosóficamente la tercera posición. Después viene el primer gobierno con sus espectaculares realizaciones. Espectaculares realizaciones que tienen que ver, a mi parecer, con dos o tres cuestiones. Primero, obra pública. Las obras públicas que tienen mucho que ver con la mentalidad militar. Espectaculares hospitales que todos responden al mismo patrón arquitectónico, que se pueden todavía... Nosotros estamos aquí en Granadero Baigorria, muy cerquita de Rosario, y muy cerquita más del hospital, del complejo que creó el peronismo en la década del 50, que responde a ese patrón arquitectónico. Hubo no menos de uno por provincia. El autódromo, colonias de vacaciones, cosa que era imposible. O sea, digamos que los trabajadores se fueron de vacaciones por primera vez y les creó las colonias en Valse, en fin, en Chapadmalal, en todos los lugares más importantes y más negados a la participación social. Esto es innegable. De manera que estos primeros 20 minutos no me van a alcanzar para decirles quién fue Perón, porque también le quiero hablar de sus errores, de sus luces y sus sombras. Pero es necesario
conocer algunas de estas cosas para poder abordar dónde empieza el extravío, dónde están las promesas, dónde están las realizaciones y dónde empiezan los extravíos. 20 minutos con Perón, Perón en 20 minutos. El día de hoy quise dedicarlo a eso y quise contar un poco mi propia relación y evolución con la historia de Perón. Marcelo Taborda para el canal de YouTube. Seguiremos entonces con el tema Perón, que da para más de 20 minutos. Muchas gracias.